una situación como que una nueva enfermedad parece que sale de Rusia o de Asia, porque las cartas me indican la carta del ermitaño inverso y la carta de la muerte inverso. Veo una posible nueva enfermedad, pero que sale de Rusia o del continente asiático. Hola, bienvenido a mi canal Clesania y esto es predicciones mundiales para el año 2023. Bien, estoy aquí para ver qué es lo que va a acontecer el próximo año 2023. Siento un poco el ambiente cargado. Sí, vamos a ver qué es lo que viene. Mientras tanto, si quieres apoyar al canal, por favor suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campana para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos cada vez que suba uno. Estoy subiendo videos de horóscopos, predicciones mundiales. También hago predicciones de desastres naturales y sismos. Y también de historias paranormales. Vamos con el continente asiático, con el país de Japón. Wow, ya dio vuelta una carta. Su presidente actual es Fumio Kishida. Él es de signo Leo. Primera vez que veo un signo diferente, porque los demás países tienen a sus presidentes actualmente de signo Géminis, Libra y Escorpio. Wow. Me salen acá, ya han salido dos cartas. Vamos a ver qué viene para Japón en el año 2023. Wow, sí es fuerte. Veo una energía fuerte de luto, porque me sale el 5 de copas inverso para Japón. Mucho cuidado. Y las primeras cartas que me han salido, mientras estaba barajando, son la carta de la injusticia, o sea, la carta de la justicia inverso, y la carta del 3 de oros. Veo acá conversaciones que se están tomando con respecto a algunos cambios de leyes, pero que no van a ser tan positivos para Japón en este año 2023. Vamos a ver qué más viene. Wow, estoy viendo fuego y con la carta de luto va a suceder algo fuerte para Japón. Estoy sintiendo con esa energía que muchas personas van a perder la vida, como que en una explosión, porque veo un fuego así, de mucha intensidad. Sí, parece que va a haber un gran incendio o una explosión de algo, me indican acá las cartas. Mira, me sale el 4 de oros también. Las familias se van a ver perjudicadas en cuanto a la economía en Japón. Veo una caída de la moneda también en el mes 4, en abril aproximadamente. La moneda de Japón cae. Veo que estoy viendo acá también. Sí, porque justo vi también la foto del actual presidente de Japón, que se cuida mucho de la salud, porque lo veo en el hospital al actual presidente de Japón, perdón, primer ministro de Japón. Sí, lo veo en el hospital. Wow, es fuerte. Japón tiene que tener mucho cuidado con esas cosas que se lanzan de un país a otro. Sí, estoy sintiendo como que la energía de un misil que va a chocar como que de casualidad aquí en Japón. Sí, veo que impacta en un lugar muy cerca al mar, pero que veo personas incluso perdiendo la vida. Sí, son misiles, mira, algo que viene de la nada, que sorprende a las personas aquí. Sí, wow, las personas en Japón en cuanto a la economía, va a estar con una economía muy ajustada y eso va a ser a partir desde el mes de abril hasta todo el año, probablemente. Mira, acá me sale la carta del 4 de bastos, que es la carta del hogar, de la prosperidad. Yo lo que estoy viendo es como que, mira, veo acá personas que se resignan a tener más hijos. Acá va a haber como que no puede, va a haber como que
una especie de control de natalidad. Veo acá algo extraño que va a pasar en Japón. Wow. Veo muertes en Japón. Me preocupa esta carta porque es la del 10 de espadas. Y me sale debajo de la carta de esto que veo como fuego en Japón, un incidente muy fuerte que va a acontecer en Japón y que sí, va a salir en las noticias también. Wow. Veo que a raíz de que la gente va a estar con mala economía, veo que la delincuencia toma lugar en Japón. Veo robos, estafas también. Veo acá que, mira, Japón, wow, me sale el número 3. No sé si las cartas me quieren indicar de que Japón va a ser parte de las 3 guerras que he mencionado para este 2023, o que si quiere decir que acá Japón va a terminar bien en todo sentido, va a terminar con una buena economía o eso, pero yo no auguro eso, me salen cartas terribles. Veo un gran acontecimiento con fuego para Japón. Probablemente sea un misil que impacta muy cerca del mar de Japón. Lo que sí estoy viendo que en cuanto a avances científicos y todo eso, le va a ir muy bien a Japón. O sea, la población no va a ser tan, tan beneficiada económicamente, pero el país en sí en general sí, porque van a aplaudir a Japón por los avances tecnológicos y todo eso. Eso es lo que estoy viendo. Sí, van a innovar. Veo acá también que algo de nuevas tecnologías, salen nuevos aparatos tecnológicos, eso es lo que me está diciendo acá con esta carta del 2 de oros. Veo eso. Sí, lo que me preocupa acá es la salud del primer ministro de Japón y este acontecimiento fuerte que se va a dar en Japón, que veo fuego. Eso es lo que viene para Japón en el año 2023. Luto en Japón. Voy a continuar con el país de China. Su presidente es Xi Jinping. Él es de signo Géminis, un signo muy fuerte, pero que en este año 2023 veo que va a tener su tropiezo en lo laboral, el signo Géminis. Pero veamos qué es lo que viene para China en el año 2023, o de qué va a dar de qué habla China. Veamos. Wow, China le sale el as de copas. A China le sale el as de copas. Me quiere indicar acá que van a haber señales en el cielo. Vamos a escuchar mucho de China, pero que, por ejemplo, aparece nuevas tecnologías, otro que aparece esto de los animales que giran en círculo, y a cosas respecto a eso, cosas extrañas, señales que van a sentirse en China, señales en la naturaleza. También va a haber presencia de ovnis también en este año 2023 en China, es la que presiento. Le sale la carta del carro inverso a China, lo cual me indica que siento con esta carta que ahora en el mes de enero, ahora comenzando, veo como que se ha pausado algo, o sea, la guerra esta que tenían con Taiwán como que lo han pausado, pero es que me sale la carta del luto inverso, la carta del 5 de copas inverso para China. Veo luto en China en los primeros 3 meses del año 2023. Wow. Veo algo en el aire en China. Veo un plan de acción, también algo que empieza a llevarse a cabo, ¿no? Wow, este presidente Xi Jinping cree que tiene todo el mundo a sus pies. Le sale el rey de copas. Sí, a él no le importa que en su país esté habiendo esto de muertes, de personas que vivan en pobreza. No le interesa. Veo que él se está llevando a sus bolsillos gran cantidad de dinero. Me sale el 10 de oros inverso junto a su carta, que es esta de acá. Todo lo que se supone que debería ser para la población, él se lo está guardando para él mismo. Él no piensa en sus ciudadanos. Veo acá que mucha gente en China ya ha abierto los ojos
Me sale el número 7. Aproximadamente en el mes 7 va a acontecer algo importante en China. Es un número clave. Suena como motores. Siento como que la energía un poco alterada. Viene una traición para China o para los ciudadanos chinos. Veo una traición, veo sangre, veo fuego también para China. Sí, definitivamente. Viene una traición para la población. Wow. El ambiente está demasiado cargado en China. El 10 de espadas, me sale una traición para la población, esas dos cartas. Mira, el robo que se le está haciendo a los ciudadanos chinos. Justo sale debajo de la carta del rey de copas. Wow. Sale la reina de bastos inversa. Esta persona, este presidente de China, está gobernando con una maldad. Es maldad pura el presidente de China. Aunque muchos no lo hayan notado. Yo creo que la mayoría sí. China, en cuanto a que si quiere resaltar en este año 2023, yo veo que a otros países que resaltan sobre China en cuanto a avances tecnológicos, como es Corea del Sur y Japón, les va a ganar en tecnología. Sí, Corea del Sur, Japón, lo veo mejor aspectados en cuanto a avances tecnológicos. Mira, wow, la situación en China se va a poner terrible. Veo incluso a muchos ciudadanos chinos que van a tener que emigrar. Sí, veo así está la cosa. Veo a gente ahí en China viviendo a oscuras. Veo también más confinamientos. Tengan cuidado de que, porque me sale mucha carta de luto, de que acá haya una enfermedad nueva también, o que reaviva ahí nomás en China el COVID, porque veo acá una especie de confinamiento, algo así. Quieren mantener a las personas encerradas para quitarle su libertad de expresión. Tengan mucho cuidado, ciudadanos chinos. Sí. Mira, la gente ya no puede más. Este encierro probablemente se dé a partir del mes 8, 9, o sea, en agosto, septiembre. Le sale la carta del mundo a China. Mira, la carta del mundo me indica de que China va a dar mucho de qué hablar en este año 2023, no por sus buenos avances tecnológicos o las buenas cosas que haga, es más por la maldad de este presidente, va a dar que hablar muchísimo. Mira, veo personas chinas a final de año 2023, mucha población de China va a migrar hacia otros países asiáticos o incluso también los veo llegando a Latinoamérica. Sí, porque hay muchos ciudadanos que viven en países como Perú mayormente. Sí, tienen familia incluso ahí. Mira, sí, es que van a haber señales en el cielo, con la naturaleza, los animales. Me dice que también vean, de repente va a haber esto de esos agujeros, se abre la tierra en China. Mira, porque me sale la carta del juicio, viene un apocalipsis para China. Sí, viene algo acá fuerte para China, una traición para los ciudadanos chinos. A tener mucho cuidado aquí. Y no veo que Xi Jinping se retire o deje a alguien a cargo, no, él va a seguir para adelante. Y el número 3 es clave para este país. Hay algo que va a suceder acá. Una energía tensa siendo en esta lectura. Voy a echar las cartas para el país de Taiwán. Vamos a ver qué viene para Taiwán en este año 2023. Su presidenta actual es Tsai Ing-wen. Ella es de signo Virgo. Wow. Me sale la carta del apocalipsis inverso. Perdón. Es que acabo de tener una fuerte visión y últimamente he tenido visiones fuertes de lo que va a acontecer en Taiwán. He visto a niños llorando, gente llorando también con sus niños en brazos. He visto fuego, he visto como cañones, he visto como que una situación de guerra para el país de Taiwán. Me sale la carta del juicio inverso. Veo que este país está a un paso de tener una guerra y una guerra fuerte. Sería con China. Veamos qué más viene para Taiwán. Wow, las personas se van a sentir como aprisionadas, no van a saber qué hacer ante esta situación. Veo mucha gente, o sea, veo una situación como que de atadura, algo va a pasar acá. Sí, mira, hay algo fuerte, una energía fuerte que viene para Taiwán.
Mira, al comienzo de año va a ir bien en su economía. A comienzo de año. Eso es ahora mismo en enero, febrero. Lamentablemente, siento acá con esta carta como que Taiwán está pidiendo, rogando a China una oportunidad para poder conciliar, ¿no? Pero veo acá con la carta de The Strength, la carta de la fuerza inversa, que China le dice, no, de ninguna manera. Nosotros queremos tal cosa que ustedes no quieren hacer, pues vamos a entrar a su país. Porque mira, veo a gente así en hospital en Taiwán. Esos acontecimientos fuertes se pueden dar a partir de marzo, febrero, marzo en adelante. En Taiwán veo acá con el paje de copas algo que toma por sorpresa a la gente en Taiwán. Sí, algo que toma por sorpresa. Veo incluso mucho cuidado que también se va a estar escuchando de oleajes, el mar muy revuelto en Taiwán. Así como ahora último creo que se ha salido el mar en Indonesia. Algo de eso veo. Me sale esta carta del Rey de Pentáculos. Ves como que acá Taiwán pide conciliar nuevamente antes de que pase algo más. Pero acá China se lo niega. La gente muy asustada a mitad de año en Taiwán. La gente muy asustada. Escondiéndose en sus casas. Algo que ya no van a poder soportar. Y veo gente huyendo. Huyendo de Taiwán. Me sale el 6 de espadas. A Taiwán. Sí, lamentablemente. Mira, me sale la carta del emperador inverso y la carta del 9 de copas inverso. Lamentablemente la presidenta actual no va a poder hacer nada para poder salvaguardar a sus ciudadanos. Veo tristeza, lágrimas en Taiwán. Me sale 3. Taiwán va a ser parte de las 3 guerras que se van a dar en este año 2023. Una ya está, es la guerra, la de Ucrania con Rusia. Otra es la de Taiwán con China, que se va a dar también en los próximos años, o en este año 2023 comienza, porque siento esa energía. Y una guerra más, que pueda que salga del continente asiático o del mismo continente europeo. Sí, siento una energía ahí, fuerte. Mira, la carta del ermitaño se posa en Taiwán. La gente sin luz, sin electricidad. Veo personas encerradas en sus casas para evitar perder la vida afuera, porque hay una situación de guerra. Me sale el as de copas aquí para Taiwán. Pero con las cartas negativas que me salen aquí, pues yo veo aquí en Taiwán que la gente que va a poder escapar va a ser guiada por una señal del universo para que salga con vida. No me sale en sí una carta de luto, pero veo la energía tensa acá en Taiwán. Sí, mira, es que las 2 cartas que me siguen, veo también ataques para Taiwán. Me sale una conversación que está llevando a cabo China. Acá hay otro país más, me supongo que ha de ser Rusia, y otro país más, otro país fuerte, que tiene un plan, está haciendo como que un plan para atacar, ¿no? Sí, porque veo 3 países fuertes. Esos son China, Rusia y veo un país más. Salen las 3 guerras de ahí. Lamentablemente veo que la presidenta actual no va a poder hacer nada. Sí, es una situación triste lo que viene para Taiwán. Ahora voy a echar las cartas para el país de Rusia, actualmente liderado por Vladimir Putin, quien es de signo Libra. Wow, he sentido como una situación de... Hay un estruendo acá. Wow, va a continuar esto de la guerra de Rusia con Ucrania en este año 2023. Eso lo presiento. Vamos a ver qué viene para Rusia en el año 2023.
Mira, acá veo que Rusia le van a hacer un ofrecimiento como que para frenar la guerra. Pero vamos a ver si lo acepta o no. Wow. Veo que Rusia... ¿Dónde está la carta? Veo que Rusia poco a poco está acabando su propia tumba, el país ruso. Más que todo, el presidente Vladimir Putin. Mira, la gente ya no puede más en Rusia con la situación económica porque va a haber, visualiza una caída de la moneda de los rublos. Mira, viene más situación de guerra para Rusia, más bloqueos comerciales también, eso estoy viendo. Sí, totalmente. Acá me sale la carta del 10 de copas. Wow. Mira, lo que me sale acá es la carta de la muerte inversa. Veo que acá en Rusia, estoy presintiendo acá, es algo fuerte lo que viene. No solo una situación de guerra que empeora, sino que veo acá como que hay algo, un rebrote o es una nueva enfermedad, no sé, porque veo acá algo, sí, que va a afectar a la familia. Déjame sacar más cartas para ver qué es lo que viene. Wow, me sale la carta del loco inverso. Sí, veo acá bloqueos comerciales para Rusia. Veo aquí, ¿en qué país vi esta misma carta? Creo que en la de China, si no me equivoco. Me sale el paje de copas. Tienen la misma energía Rusia y China. Acá con esta carta veo como que algo viene de sorpresa para Rusia. Algo que no esperan. Me sale la carta del mago. Wow. Sí, mira, acá Rusia va a seguir llamando a más personas a que se unan a la guerra. Esto va a ser a mitad de año aproximadamente, o antes de repente. Me sale la carta del ermitaño. Veo como un confinamiento o algo así, o las personas van a tener que aislarse. Veo acá, sí, veo una situación. Veo como que, sí, ya estoy viendo acá una situación como que una nueva enfermedad parece que sale de Rusia o de Asia, porque las cartas me indican la carta del ermitaño inverso y la carta de la muerte inverso. Veo una posible nueva enfermedad, pero que sale de Rusia o del continente asiático, pero de uno de esos lugares va a salir. Pero muy presente acá en la carta. Wow, esa carta es muy fuerte. La carta del 5 de copas inverso para Rusia. Que tenga mucho cuidado Putin, no solo Putin, sino que el Kremlin, todos sus políticos rusos. Veo luto en el Kremlin, luto en políticos de Rusia. Cuidado que cuando menos se le esperan, muy fuertes y todo, pero acá puede haber una situación que, sí, porque veo acá que algo puede tocar de sorpresa. Si viene acá un luto en el Kremlin, luto en políticos para Rusia. Wow, que se cuide mucho Putin porque no se ve tan fuerte como parece. Le sale la carta del colgado a Putin. Le viene una situación fuerte, muchos bloqueos comerciales. Wow. Sí, esto es lo que ya presentía y los que han visto mis anteriores predicciones en TikTok, acá veo que Rusia está siendo traicionado. No es que Rusia va a quedar bien librado. Este pacto que ha hecho con China y un país más que veo, no es para que todos se levanten como hermanos, los tres países o más países que hayan hecho como que esta alianza. Veo que Rusia va a quedar muy marcado, muy derribado luego de esta situación. Luego de esto, como que, sí, porque veo acá, sigo viendo esa situación de misiles, te ataco, tú me atacas, te sigo atacando, esa situación va a continuar. Pero acá en el mes 9 aproximadamente, en el mes 8, 9 o 10, veo acá que hay una pausa en esto. Hay una pausa nuevamente. Acá como que van a ver un posible, si veo un posible alejamiento de Rusia con China. Si algo pasa aquí. Wow. Es que es una pausa, pero que luego continúa. Es una guerra descontinuada, pero que nunca tiene fin. Veo acá que Rusia, así como está atacando, va a ser atacado. Así que mucho cuidado, Rusia.
Veo mucho dinero acá también, me sale el 9 de oros. Ven, sí, una situación algo compleja porque me salen muchas cartas fuertes. Veo tanto como enfermedad, que estoy diciendo esto de las guerras va a continuar porque me sale muchos caballeros, caballero de bastos, caballero de espadas, inverso todavía que es mucho peor, el caballero de pentáculos, me indican guerras. Y justo tres, mira, me salen tres. Acá definitivamente estoy viendo que tarde o temprano Rusia va a ser traicionado por China. Eso estoy viendo. Sí, lamentablemente. Y que tenga mucho cuidado el señor Putin, que para mitad de año veo una posible recaída de lo que esté enfermo, o vienen más bloqueos comerciales también. Pero lo que sí veo es luto en el Kremlin, mucho cuidado. Así como hace poco, en el año 2022, hubo un atentado contra un conocido de Putin, puede que esta situación se vuelva a repetir. Y acá yo veo que la guerra esta con Ucrania va a continuar, tiene para largo. Tiene para largo. En el 2023, en diciembre, veo que esa guerra sigue más porque incluso acá a Rusia lo veo más recargado en cuanto a armas, a tanques, cañones, todo lo que es equipamiento militar se recarga a fin de año en 2023. Por eso veo acá como que un reclutamiento a mitad de año del 2023. Eso es lo que viene para Rusia en el año 2023. Y también veo muchos bloqueos comerciales y puede que nuevamente caiga más todavía el rublo. Siguiente país, Afganistán. Su actual presidente es Amrullah Saleh, o autoridad, y él es de signo Libra, igual que Putin. Primer ministro, creo que le llaman en Afganistán. Voy a hacer una lectura para este país porque ha dado de qué hablar. En el año 2021 hubo, siempre está viendo esto de que no se respetan los derechos humanos, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en el año 2023 para Afganistán. ¿Qué viene para Afganistán? Wow. Cuidado, atención, porque veo como fuego, veo una explosión muy fuerte en Afganistán. Es un edificio, pero yo veo más como una iglesia, mezquita, algo de eso, porque veo un edificio con gente adentro. Sí, mucho cuidado, porque veo una cosa muy fuerte. Sí, ¿ves? Veo fuego, mucha energía de fuego acá en Afganistán. Wow, la gente sale disparada. Wow, la carta de la rueda de la fortuna sale inversa para Afganistán. Veamos qué más viene. Sí, va a dar que hablar. Afganistán se va a hacer sonar, se va a hacer escuchar. En este año 2023, Afganistán. Con la carta del mundo veo aquí más secuestros, más torturas para varios ciudadanos que no respeten según ellos los códigos, las leyes de su país, ¿no? Veo acá una situación de nunca acabar, ¿no? Veo gente incluso que sale a las calles en Afganistán. Esto va a ser como que en marzo, en el mes 3 o 4, hasta el mes 5 veo protestas, veo gente que alzando su voz en Afganistán y mucha gente falleciendo lamentablemente. Es por eso que se va a hacer escuchar este país. Me indican mis cartas a partir del mes 2 hasta el mes 5 va a suceder esa situación fuerte en Afganistán. Veo muertes, fallecidos en estas protestas, lamentablemente, en Afganistán. Me sale acá el 3 de copas. Una carta muy extraña porque yo he pronosticado que van a haber 3 guerras que se van a hacer notar en este año 2023. De repente es este país. Wow. Veo gente sometida, mucha violencia en Afganistán. Continúa luego de esas protestas. Veo gente desesperada que lucha y no ve cuándo acabar esto, ¿no? Otra vez el paje de copas. Una situación de sorpresa para Afganistán. Como que salen cosas a la luz. Mira,
que tengan mucho cuidado con las mujeres. Acá me sale una carta, la carta de la sacerdotisa, que cuiden a la mujer porque van a violentarla mucho en este país. En este año 2023 se van a escuchar casos muy fuertes. Wow, veo de esas cosas que se disparan, también veo fuego en Afganistán. Viene una traición para Afganistán al finalizar casi el año 2023. Sí, viene una traición. Creo, y lo que estoy presintiendo, que Afganistán es parte de esa firma, esa alianza que ha hecho, creo que Rusia, China, y es este país, porque me sale mucho 3. Y en la lectura de Rusia, en la lectura de China, también me sale la carta número 3, 3. Sí, hay algo acá. Hay algo acá. Afganistán está como que con la misma energía. Incluso veo muchas protestas, mucha violencia. Y por la carta que me sale acá, como que siento que también no solo son las protestas de ellos mismos, sino que veo acá como que un país ataca a Afganistán. No sé si se va a armar de una guerra de Afganistán con otro país o algo así veo. Posiblemente de repente es con Estados Unidos, ¿no? O, o con otro país, pero no sé, veo acá, como les dije, que una iglesia, mezquita, una edificación así de esas, cae con personas adentro, se desploma porque cae fuego acá en esta mezquita o iglesia. Sí, veo como que algo que hace explotar ese lugar. Lamentablemente, hay gente sin vida. Eso es lo que veo para Afganistán en este año 2023. Bien, veamos qué viene ahora para el país de Irán. Últimamente ha sido noticia mundial porque no respetan los derechos humanos en este país. No hay libertad de expresión. Su actual autoridad es Ebrahim Raisi, que es de signo Sagitario, signo muy fuerte. Recordemos que Nicolás Maduro es del mismo signo zodiacal. Es una energía que he visto que se va a imponer en este 2023. Wow. Vienen cosas oscuras para este país, para Irán. La carta de la luna inversa me sale de una situación de conflictos. La gente prefiere estar en sus casas sin salir a la calle porque corres peligro fuera. O sea, no pueden caminar sin que en algún momento los puedan llevar a la cárcel por infringir alguna ley, alguna regla, alguna norma. Veamos qué más viene para Irán. Wow. Ay. Veo que van a seguir persiguiendo a las personas que se intenten, como decir, liberar, intenten dar su opinión. Van a ser censurados. Veo incluso castigados hasta con pena de muerte. Veo muchas ejecuciones acá en Irán para el año 2023. Sí. Wow, es que es fuerte. Me sale la carta de la energía de la mujer, que cuiden mucho a la mujer, porque veo que van a haber más casos y más extremos que lo que hemos visto el año pasado, 2022. Sí, lamentablemente veo una situación de oscuridad para Irán. Veo ejecuciones, como les digo, acá veo personas sumergidas en pobreza también. Incluso hay familias que no van a tener ni para comer, una situación muy triste en Irán. Veo acá que los pactos políticos se refuerzan acá en Irán. Sí, mira, se va a llenar de odio, de furia este país. Sale el rey de pentáculos. Una situación que no parece cambiar nunca. Esa es la carta del ermitaño. Una situación de confinamiento, pero es por la violencia que se ve en las calles en Irán. Este país de repente tiene recursos minerales, pero ¿qué pasa? Que el gobierno es muy egoísta. Es muy egoísta, mira, porque a las familias lo veo perdiendo todo. Sí, cuando deberían tener un mejor salario, una mejor vivienda, mejor salud, mejores hospitales y todo eso, pero no veo eso.
Me sale la carta de la rueda de la fortuna inversa. Lamentablemente las autoridades aquí en Irán se van a poner más fuertes, más estrictas. Veo más restricciones. Mira, las personas con alto cargo van a hacer lo que se les da la gana, sin respetar los derechos humanos. Veo una situación de caos y de violencia para, más que todo, veo en sí en todo el año, pero me marcan más el mes 2, que es en febrero, y el mes 9, me dice mi guía espiritual. Sí, el mes 2, el mes 9. Wow. Sí, acá veo que algo avanza, no se detiene. Sí, no veo cuándo se salga estas autoridades, no veo cuándo se frene esto de las ejecuciones, así por no respetar, según ellos no respetan estos ciudadanos, lo, no respetan al país, pero no, están haciendo respetar su opinión, no están alzando su voz y acá no veo cuándo el gobierno les deje hacer eso. La carta del diablo se impone muy fuerte para el mes de diciembre del año 2023, o sea, dentro de un año. Vamos a ver situaciones terribles, incluso mucho cuidado a los periodistas que vayan a este país o personas públicas de otros países. Veo una situación terrible, veo personas que no son de Irán siendo ejecutadas en este país. Muchísimo cuidado. Aunque no respete según como quiere este gobierno esas leyes, pues le va a ir demasiado mal, porque veo acá una situación muy fuerte que pueden llegar a matarlos. Estas autoridades no creen en nadie. Quieren que se cumpla lo que ellos quieren. Y no veo cuándo se salgan. Los veo más imponentes, más fuertes a este gobierno, a estos políticos de Irán. Sí, eso es lo que veo para Irán en este año 2023, lamentablemente. Y cuiden a las mujeres en Irán, por favor. Cuídenlas, porque acá me sale la carta de la reina de pentáculos. Bien, voy a echar las cartas para el continente de Oceanía. Vamos a ver qué viene. Wow. Salió la carta del 9 de oros. Veo prosperidad económica para países de Oceanía. Sí, de lo que han estado mal o un poco bajos en cuanto a la economía, pues la economía sube, o sea, prosperan económicamente. En este año 2023, muchos países de Oceanía. Veamos qué más viene para Oceanía. Wow. Veo un luto en Oceanía. Hay un presidente, una autoridad que fallece en este año 2023. Sí. Esta es mi carta del 5 de copas. Un presidente de un país de Oceanía fallece. Wow, me sale la carta de la injusticia inverso en la base. Vamos a ver qué más viene. Sí, mira. Aquí veo la carta del emperador inverso y del as de pentáculos inverso. Veo como que un presidente en Oceanía, un país de Oceanía, como que va a querer renunciar tal vez. Sí, a una autoridad. Veo también que cae un poco alguna moneda de países de Oceanía, cae la moneda, pero a pesar de todo, de la situación mundial, veo que Oceanía sale adelante con sus recursos, con sus negocios, con sus comercios, todo esto sale adelante. Veo aquí, sí, hay que tener mucho cuidado porque veo una situación de inundaciones en Oceanía. Se repite lo del año 2022. Sí. Incluso veo peces saltando sin vida ya fuera del agua. Wow. Wow, es que me están saliendo muchas cartas de luto para Oceanía. Ahorita se las muestro. Veo como que una enfermedad puede atacar Oceanía.
o países de Oceanía. Veo confinamiento. Si eso es como que después de mitad de año. A comienzo de año van a comenzar bien, pero veo lamentablemente a mitad de año sequías. Veo sequías en Oceanía. Malas decisiones de algunos políticos también. En algunos países, no todos. Algunos países de Oceanía. Si veo acá a un presidente de Oceanía enfermo también, esta es aparte del otro presidente o autoridad que he visto que fallece. Puede ser un expresidente también de Oceanía. Y veo un presidente o expolítico o expresidente en Oceanía que va a estar muy mal de salud. Veo varios lutos en Oceanía. Tengan mucho cuidado porque me sale la carta del 7 de espadas. Presiento que están en la mira de países, grandes potencias. Tienen en la mira a países de Oceanía y están queriendo arrebatarle sus negocios o algo así. Veo algo de esto, tengo la sensación. Por eso me sale la carta de la injusticia. Wow, para terminar el año. Mira, comienza bien Oceanía, pero mira cómo termina el año. Veo personas incluso perdiendo trabajo, pero esto va a ser una situación mundial, siendo acá. Y aquí sí, Oceanía se va a ver afectado. Se va a ver muy afectado. Sí, mira, con estas dos cartas estoy viendo que quieren apoderarse de estos países de Oceanía, hacerles firmar tratados, alianzas, para que, como de que de una u otra manera apoyen estas guerras, ¿no? O no se unan con otros países, ¿no? Veo más de parte de la OTAN, algo así siendo. Si quiere ser sus aliados estos países de Oceanía. Siendo acá, mira, inician con una buena economía, pero conforme va pasando los meses y para finalizar el año ni hablar. Creo que ya es una situación mundial. Terminan así, sin trabajo, muchas personas. Qué terrible. ¿Qué nos irá a esperar en el año 2024 si estas cartas terribles estoy viendo para Oceanía y en el año 2023? No quiero imaginar el año 2024. Vamos ahora con el continente africano. Wow, la primera carta que cae es demasiado fuerte. Me sale el caballero de espadas. Violencia en África. En estos países, más que todo veo en el norte de África la violencia. Wow. Cuidado que, mira, sí, veo acá a personas encarceladas injustamente ahora en enero, febrero, marzo, los 7 primeros meses del año. Personas encarceladas injustamente en varios países de África, en el norte de África. Mira, el suelo en África está que se parte y se hunde. Veo que el continente africano como que le está saliendo, se está partiendo. Está haciendo así como que una línea en zigzag. Sí, veo que se está hundiendo mucho el suelo en África, en varios países de África. Mira, se quedó en la base aquí el 7 de espadas. Sí, vamos a ver qué viene. Sí, veo mucha delincuencia, mucho abuso de autoridad también en África. Wow. Mira, si en los demás continentes va a estar terrible la situación económicamente, ¿qué le espera a África? De un hundimiento total en cuanto a la economía en África. Veo en África, estoy viendo personas muy enfermas, con la carta del 4 de espadas, personas hospitalizadas. Puede ser que les ataque una enfermedad nueva. Sí, también veo que van a estar hospitalizados porque hay mucho abuso de autoridad. Veo políticos en África que no están en razón, ¿no? Veo como que un confinamiento en África. Sí, es que veo, mira, personas
muy empobrecidas en África, sin luz, sin agua, sin nada. Veo, sí, mira, una situación de desastre total para esas personas en África. Wow. Acá algo va a pasar en África, en un país de África con un presidente. Veo como que alguien o las personas se levantan en contra de un presidente. Porque me sale la carta del emperador inverso y sale como que un corte. Wow, no va a haber ni trabajo en África. Sequías, no van a tener que comer en África. Pero ahora sí, absolutamente nada. Con esta carta de el carro, estoy viendo también que muchas personas africanas van a seguir migrando, no tan solo a Europa, ya se dirigen ya a otros continentes más. Si veo más migración, es que no van a tener que comer en esta situación que van a estar, que es muy terrible. Mira, todo empeora en África. Va a haber esto de las sequías, veo plagas también. La carta del loco, me sale personas huyendo, sin destino fijo, injusticia en África, mucha situación de injusticia. Y veo aquí que para diciembre va a dar mucho que hablar África. Sí, eso es lo que estoy viendo para África. Con esta carta me ha dejado, mira, veo como que la caída de un presidente en África. O hay algún presidente que le van a detener el gobierno. Algo pasa. Si veo un corte, un fin de un gobierno en África, porque sale esta carta del emperador inverso. Y veo un corte. Algo pasa que veo que un presidente abandona su cargo, corta, o la misma población hace que se retire. Si veo para un país de África esa situación. Pero en general veo, va a continuar eso de la migración, también veo una malísima economía para África, veo plagas, sequías, mucho calor, exceso de calor, van a llegar a más de 45 grados, va a quemar. Veo que el suelo en África se está partiendo también. Y veo más personas encarceladas injustamente. Y leyes en contra de los ciudadanos. Pero esto rige en todo el mundo, ¿eh? No solo en África, en varios continentes, en varios países del mundo en general. Esto es lo que veo para África en el año 2023.